Los secretos oscuros de los emperadores romanos que aterraron a toda una civilización. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La puerta crujió, y el aire denso me envolvió como un manto de terror. A mi alrededor, la oscuridad se espesaba, una sombra que siseaba en el silencio. El frío caló hasta los huesos, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era una noche como ninguna otra, mi rutina habitual se desvanecía en el abismo de lo desconocido, las luces de la ciudad estaban lejos, como si el mundo real hubiera desaparecido. Olía a humedad y a algo más, algo que no podía identificar. Tal vez a muerte. Con cada paso que daba, el eco de mis pies resonaba en ese lugar sombrío, como si el mismo suelo reclamara su tributo. Me sentía observado, como si miradas invisibles se deslizaran sobre mi piel, apretando mi pecho. Mi corazón latía rápido, como un tambor frenético. Solo es un viejo almacén, me repetía, pero las sombras danzaban a mi alrededor, y me absorbían en su abrazo siniestro. Escuché un susurro, apenas un murmullo, como si las paredes contaran secretos al viento. ¿Qué horrores atrapados en la historia me rodeaban? Sentí una mezcla de curiosidad y miedo. Entonces, sin previo aviso, una puerta se cerró de golpe detrás de mí. El estruendo fue ensordecedor, un grito ahogado en el silencio, mierda. La adrenalina invadió mi cuerpo. Avancé, mis pasos resonaban, y las sombras parecían alargarse, como si intentaran alcanzarme. Un sudor frío resbaló por mi frente. De repente, vi una figura, una silueta humana que se movía entre las tinieblas. Mi respiración se detuvo. No podía ser real. Pero ahí estaba, al acecho, esperando. ¿Quién era? Un temblor recorrió mi mano, y el terror me paralizó. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire, uno que no podía ignorarse. ¿De dónde venía? Apagué la luz de mi teléfono, y la oscuridad me engulló, dejando solo un eco de mi miedo. Algo tocó mi hombro. La piel se me erizó, un chillido se atascó en mi garganta. ¿Qué era eso? ¿Se estaba acercando? El terror me envolvía, me arrastraba a lo profundo del abismo. Miré hacia atrás, buscando una salida, desesperado. Mis piernas temblaban, y el tiempo parecía detenerse. ¿Me atraparía la oscuridad? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que llegarán pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El frío era ahora un enemigo palpable, una serpiente siniestra que se deslizaba por mi piel, mientras la figura ante mí parecía materializarse directamente de las sombras. No sabía si lo que veía era una ilusión o un ser salido de mis peores pesadillas. Su cara, apenas iluminada por la tenue luz de mi teléfono, era un mosaico de rasgos demacrados y vacíos ojos oscuros que me miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz resonando en la atmósfera pesada como un eco lejano. La figura no contestó, pero su sonrisa, torcida y macabra, me hizo cuestionar si estaba perdido en un laberinto de locura. En un instante, la figura comenzó a deslizarse hacia mí, como si estuviera flotando por el aire espeso, sin hacer ruido alguno. Mi cuerpo, atrapado en el pánico, no respondía a mi mente que gritaba por huir detrás de mí. Sonó un tintineo, como el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo desgastado del almacén. Me volví de golpe y vi sombras danzantes, sombras de lo que parecían figuras de otras épocas. De repente, la historia cobró vida, y sentí que los rostros de antiguos emperadores romanos me observaban. Sus miradas eran gélidas, cargadas de maldad y secretos que jamás debían ser revelados. Di un paso atrás, y mis pies tropezaron con algo. Miré hacia abajo y vi una serie de huesos deshechos, sobre los que reposaban extrañas inscripciones. Una mezcla de terror y fascinación recorrió mi mente, el pasado oscuro parecía sacudirse, como si exigiera ser escuchado de nuevo. ¿Acaso estas eran las almas atormentadas de aquellos que habían ofrendado sus vidas a poderes que no comprendían? Justo en ese instante, un aullido resonó en la distancia, arrastrando consigo un eco de desesperación.
Sin pensarlo, corrí, empujando mi cuerpo a través de la oscuridad, pero las sombras parecían animarse, tratando de arrastrarme hacia su abismo. Ya no era solo un viejo almacén, era un cimiento de horror, un atrapado en el tiempo. Pasé junto a una viga de madera cubierta de moho y, al hacerlo, algo frío me rozó la mejilla. Me detuve en seco y vi un destello de luz en el fondo de la habitación. Era un espejo, antiguo y polvoriento, que reflejaba no solo mi figura, sino una escena vil, cuerpos en un ritual, el sacrificio de un emperador a un dios egoísta. Sentí que mi mente luchaba por procesar lo que veía, la historia desplomándose sobre mí con fuerza. En ese momento, la figura que había visto antes apareció nuevamente, esta vez más cerca, su rostro casi pegado al mío. Llevaba una túnica desgastada por el tiempo, y su sonrisa afilada se amplió. ¿Quieres saber más sobre lo que ha sido olvidado?, susurró, su voz rasposa como un crujido de hojas secas. Antes de que pudiera responder, sentí un dolor punzante en mi brazo. Miré hacia abajo y vi un pequeño objeto, un puñal, incrustado en mi piel. El frío de la hoja se mezcló con el terror que me invadía. No podía gritar, como si la sombra me hubiera robado la voz. Todo comenzó a girar a mi alrededor, y en mi mente, la visión del espejo se hizo más intensa, atrapándome en su reflejo. El terror se apoderó por completo de mí mientras sentía que las sombras envolvían mi ser, arrastrándome hacia el oscuro abrazo de aquel lugar. Y justo cuando la oscuridad estaba a punto de consumir todo, una luz brillante emergió del espejo, y un grito atravesó la negrura: «¡No te vayas!». Fue un grito de esencia humana, un eco aterrador que resonaba en el aire. ¿Era una advertencia? ¿O un llamado para unirse al sacrificio? Cuando por fin mi cuerpo se liberó de la opresión de las sombras, una risa escabrosa sonó tras de mí. Y entonces, el espejo empezó a fracturarse, dispersando retazos de imágenes fragmentadas de vidas perdidas. Lo último que vi antes de que la oscuridad se tragara todo fue el reflejo de una figura, con ojos vacíos como el profundo abismo, que se acercaba al cristal, un ser que ya había encontrado la respuesta a los secretos oscuros. Las imágenes en el espejo se distorsionaron, convertidas en una marea de visiones caóticas que susurraban y gritaban al mismo tiempo, llenando mi mente de recuerdos ajenos. Pero el eco del aullido seguía resonando, cada vez más cerca, como si las almas que vagaban por ese lugar se alimentaran de mi miedo. Me giré, buscando escapar, cuando vi que la figura oscura simplemente me observaba, sus ojos vacíos escudriñando mi existencia. Aceleré el paso mientras las paredes de aquel almacén comenzaban a cerrarse a mi alrededor. El olor a moho se volvía más fuerte, abrumador, como un miasma que me llenaba los pulmones, haciéndome toser. Los sonidos de cadena se intensificaron, y cuando miré hacia atrás, vi que la figura ya no estaba sola. Una multitud de sombras la rodeaba, figuras vestidas con túnicas similares, todas con rostros desfigurados y ojos incapaces de reflejar humanidad. Me invadió una sensación de asfixia. A cada paso, parecía que el suelo se deslizaba debajo de mí. ¿A dónde había ido la salida? El ecosistema de terror se había transformado, y ahora era parte de un ritual macabro, como si los años fluyeran hacia el presente, obligándome a ser testigo de una ceremonia prohibida. Perdido entre el horror, me topé con un altar, tallado en piedra oscura, orlado de calaveras que parecían observarme, etéreos y vacíos. Desesperado, balbuceé una súplica al aire, pero mi voz se perdió entre las risas demoníacas de aquellos que me rodeaban. Fue entonces cuando sentí que algo me sujetaba la muñeca. Miré hacia abajo, una mano esquelética, fría como el hielo, se aferraba a mí, arrastrándome hacia el altar. Moví con desesperación mi otro brazo, intentando liberarme, mientras una oleada de pánico me invadía. La sombra con la sonrisa retorcida se acercó aún más, y su rostro se transformó. No era un rostro, sino una máscara de tortura, y su voz resonó, profunda y resonante: «El sacrificio será completo». Las sombras comenzaron a murmurar un canto en latín antiguo, invocaciones que hacían vibrar el aire a mi alrededor, resonando en los huesos de los emperadores olvidados. Sentí como su energía comenzaba a llenarme, arrastrándome a un abismo que prometía poder a cambio de mi voluntad. La luz del espejo seguía fragmentándose, reflejando la oscura danza de los que ofrecían su vida. Tenía que salir de allí con una fuerza que no sabía que poseía. Di un tirón, y para mi asombro, la mano esquelética se separó de mí. ¿Corrí? Las sombras gritaron de furia, y el frío se convirtió en un viento gélido que azotó mi rostro. Impulsado por la adrenalina, me abalancé hacia lo que creía que era una salida. Las paredes parecían alargarse,
Pero el eco del alma que había gritado "no te vayas", resonaba ahora con urgencia en mis oídos. De repente, mis pies encontraron el suelo desparejo, y un destello de luz en el fondo de la estancia me dio la esperanza que necesitaba. Pero, al mismo tiempo, una voz grave emergió del fondo de las sombras: recuerda, siempre que estés aquí, el precio de tu vida es el conocimiento de lo que has olvidado. A medida que me acercaba al resplandor, el espejo final dio un último estallido de luz, y antes de que pudiera llegar a la salida, sentí una atracción poderosa que me hizo caer de rodillas. Con horror vi que el espejo ahora contenía no solo sombras, sino un portal, una abertura hacia un espacio que parecía reflejar el mismo caos de mis pensamientos. Desde su interior, una mano, tan pálida y fría como el mármol, emergía, extendiéndose hacia mí. «Únete a nosotros», susurró, y las sombras a mi alrededor comenzaron a girar, abrumándome con ecos de risas, gritos y susurros. Ahora sabía que el verdadero secreto no era solo el sacrificio de aquellos emperadores, sino que mi vida y la suya estaban entrelazadas por un destino oscuro e inevitable. ¿Sería el siguiente en caer? La decisión me atravesó como un relámpago mientras me encontraba atrapado entre dos mundos y lo único que podía escuchar era el eco de mi propio corazón, latiendo con una advertencia. Un sudor frío cubría mi frente mientras el eco de esa mano helada aún resonaba en mis pensamientos. El portal palpitaba, como si una criatura estuviera viva, alimentándose de la desesperación que se aferraba a mí. Las sombras danzaban alrededor, su movimiento se había vuelto frenético, avivando la atmósfera con un rugido de respiraciones entrecortadas y risas macabras que reverberaban contra las paredes del almacén. La risa se transformó lentamente en un llanto, y en medio del caos, un sonido profundo y retumbante hizo que el suelo temblara bajo mí. ¿Qué quieren de mí?, grité al vacío, sintiendo que la presión de las emociones ajenas me empujaba hacia el abismo. La criatura del espejo, la que había ofrecido su mano, continuaba fija en mi línea de visión. Sus labios se movían, formando palabras que nunca serían pronunciadas, dibujando un lenguaje que me resultaba conocido y ajeno a la vez. Las sombras, como si respondiesen a un llamado colectivo, comenzaron a retratar en el aire lo que habían vivido: guerras, traiciones, y nacimientos agonizantes de emperadores que creyeron ser invencibles. Escenas que parecían estallar por doquier mientras el tiempo se deslizaba como agua entre mis dedos. Sentí un ardor en el pecho. Pude visualizar momentos de grandeza y poder de aquellos que una vez habían usado mis ancestros. Los murmullos se convirtieron en susurros más claros, casi seductores, mientras mis ojos captaban las imágenes danzantes. La sangre llama a la sangre, susurró una voz femenina, vibrando en mi oído como un canto hipnótico. Me encontré a mí mismo entrelazado con sus visiones, reviviendo los relatos de sacrificios y promesas hechas a cambio de venganza, a cambio de poder. Tú eres parte de ellos, decía la voz. Tú solo necesitas unirte al ciclo. La mano del espejo se empujó hacia adelante, acercándose un poco más, como decorando la escena con una promesa tentadora. El murmullo creciente de las sombras ahora sonaba como un canto unánime, un coro de almas perdidas que suplicaban mi decisión. El aire se volvió denso, casi tangible, impregnándolo todo con una desesperación palpable. El altar, con sus calaveras, ahora parecía reclamarme. Cada uno de esos cráneos era un recordatorio de aquellos que habían caído antes que yo, víctimas de un poder que se extendía más allá de la carne. Mientras las sombras avanzaban, su forma comenzó a cambiar. Las túnicas se convirtieron en uniformes de legionarios, y sus caras reflejaban la locura de emperadores de antaño. En sus ojos vacíos relampagueaba una chispa de reconocimiento, como si supieran de mi existencia. La tentación era latente. Podía ardientemente anhelar el conocimiento de sus secretos oscuros. Una vez que entendiera que mi vida nunca había sido solo mía. En un momento de clarividencia extraña, supe que este lugar era un hogar, un entrelazado de historias nunca contadas. ¿Acaso no era el espejo sino un eco del mi existir? No, grité, mientras una oleada de resistencia brotaba de mi interior. Me obligué a dar un paso atrás, mi mente gritando que debía razonar, que debía encontrar una salida. Pero con cada movimiento, el sostén de las sombras se hacía más firme. Repentinamente, la criatura del espejo sonrió, una sonrisa equívoca que hizo temblar el alma. El precio, humano, es tu memoria. Un pequeño tributo para los secretos que anhelas. Dejó caer la frase como una sentencia. Al darse la vuelta, el espejo comenzó a llenarse de visiones de mi propia vida. Momentos felices, amistades, amores y pérdidas se desplazaban en un ciclo interminable, destellos que desgarraban mi corazón. No. Pero las sombras se enfurecieron, empezaron a gritar furiosamente,
y mi resistencia se desgastaba a pasos agigantados. Justo cuando las sombras comenzaron a rodearme, dispuestas a reclamar su premio, un rugido atronador resonó en el aire, como si el mismo lugar estuviese vivo. La luz del espejo se volvió cegadora, cubriendo todo a mi alrededor, y en un instante, la manera de mi ser comenzó a desvanecerse, los recuerdos interesadamente comenzando a evaporarse. Me aferré a lo que lograba recordar mientras la repentina oscuridad nos tragaba, todo parecía estar acabándose. La última imagen que vislumbré fue la figura con la máscara de tortura, acercándose, su aliento cálido y oscuro colisionando con el frío que me envolvía. Entonces, en medio del tumulto, una voz conocida resonó por encima del caos: «¡No te vayas!». Era la voz de alguien que había amado, un grito que rompió el hechizo, el hilo que podía salvarme o maldecirme de por vida. El tiempo se detuvo en un instante de dolor, y mientras las sombras se abalanzaban sobre mí, supe que esta no era la última vez que nos veríamos. Sin embargo, al cruzar ese umbral entre lo conocido y lo desconocido, dejé atrás algo que nunca podría recuperar. ¿Qué sería de mí, un puente entre mundos, si aún continúo atrapado en la sombra de los emperadores romanos? «Despierta», resonó la voz una última vez mientras el espejo estalló en fragmentos de luz y oscuridad. La inexorable certeza se cernía sobre mí mientras perdía el conocimiento, arrastrado por la marea de susurros y risas. Todo había comenzado, los secretos oscuros despertaban de su letargo, y el eco de mi historia apenas comenzaba a tejer su red. El rugido había resonado con una fuerza que hizo temblar mis entrañas. Todo se tornó oscuro, pero no en la forma apacible del sueño. Era una oscuridad opresiva, habitada por ecos lejanos que parecían susurrar en mi lengua una historia de traición y sufrimiento, un relato que no era solo de los emperadores, sino yo mismo, el protagonista a su pesar. Cuando abrí los ojos, me encontré tumbado en el suelo frío del almacén, aún con el corazón retumbando en mi pecho como si luchara por liberarse de su prisión. La luz era tenue, filtrándose a través de las rendijas de la estructura deteriorada. Me levanté lentamente, mi cabeza aún girando por la bruma de la experiencia, tratando de recordar lo que había visto. El espejo, aquel portal de promesas, y la piscina de sombras que había estado a punto de reclamarme. No podía recordar cuándo había perdido la consciencia, ni cuál había sido el precio que me habían ofrecido. Todo se manifestaba en visiones intermitentes que se desvanecían como hilos de humo en una tormenta. Sin embargo, un nuevo escalofrío recorrió mi espalda. Algo se movía entre las sombras del almacén. Vívidamente recordaba los rostros de los emperadores, sus ojos vacíos y locos, pero también había vislumbrado algo más, unas manos arrugadas y huesudas que parecían surgir del suelo, retorcidas y violentas, como garras que se aferraban a la carne de quienes alguna vez habían cruzado este umbral. El aire a mi alrededor se tornó más denso, el silencio reverberaba, y la sensación de ser observado me invadió. Las sombras ya no danzaban, sino que se acumulaban en el fondo de la habitación, gesticulando y susurrando entre sí. Unos murmullos incomprensibles incrementaban hasta adquirir un tono de susurro amenazante. Me moví cautelosamente hacia la salida, pero mis pasos resonaban con un eco que retumbaba. Fue entonces cuando sentí algo moverse bajo mis pies. El suelo parecía tan real como siempre, pero la madera crujía con vida propia. Un instante después, una grieta se formó, y de ella emergió una figura oscura que se retorcía como un ala de murciélago. Era una sombra que apenas podía discernir, una entidad que parecía ser una amalgama de todas las almas atormentadas que había presenciado, un remanente de todos los que habían estado aquí antes que yo. «¿Volverás?», siseó la figura, y la voz resonó en mi mente, haciendo eco con las palabras que aún fluyeron desde el espejo. La criatura extendió su mano, desgastada y quebrada, y el toque frío me golpeó como la mayor de las tempestades. Instantáneamente, me vi envuelto en recuerdos ajenos, reinos en guerra, el fuego consumiendo hospitales, la risa de inocentes extinguida por la venganza. «¿Qué quieres de mí?», grité, sintiendo como sucesos de vidas pasadas se incrustaban en mi mente como puñales. Un dolor indescriptible me atravesó mientras me veía obligado a vivir el ciclo de sangre y traición de aquellos que abrieron la puerta hacia el abismo. «Tu historia no ha terminado», murmuró la sombra, con los ojos brillando como dos agujeros negros vacíos. «Eres el legado que traerá la oscuridad de vuelta». Mis rodillas cedieron ante la súbita revelación, y el pánico me hizo buscar la salida. Pero, aunque los deseos de escapar me invadían, no podía ignorar una verdad espeluznante: mi destino ya estaba entrelazado con el de los que habían caído. Grité de terror cuando la sombra se acercó más, y bajo su agarre, el almacén comenzó a temblar. Fragmentos de espejos rotos y escalofríos emergieron de las paredes,
cada fragmento reflejaba alguna escena de un imperio en agonía. Sin poder resistir, cerré los ojos, esperando que la silenciosa súplica de aquellos que habían perecido me rescatara, pero aquello fue una invitación. Las risas resonaron de nuevo, burlonas y crueles. La figura se encogió, y con un giro, comenzó a desvanecerse en una marea de sombras turbulentas que parecían retorcerse al compás de su propio dolor. Al instante, un destello de luz emergió del rincón más oscuro, más intenso que cualquier recuerdo. Era el reflejo de lo que había dejado atrás, de la vida que aún existía para mí. El legado necesita nuevos sacrificios. Su eco se disipó mientras las sombras se lanzaban sobre mí, arrastrándome de vuelta a un mundo donde no pertenezco. El suelo se abrió a mis pies, mientras las risas se mezclaban con los chillidos y la angustia en un canto desesperado. La luz danzaba, y antes de ser finalmente absorbido por el abismo, un último pensamiento cruzó mi mente: mi historia no había hecho más que comenzar. La luz brillante se desvaneció con una rapidez asombrosa, y el sonido del suelo crujiente se convirtió en un eco lejano, como un susurro de memorias olvidadas. Mis ojos se abrieron de golpe en un espacio diferente, un lugar que parecía suspendido entre la realidad y el sueño. Las paredes estaban cubiertas de vitrales que emitían un fulgor irreal, cada uno mostrando fragmentos de leyendas antiguas, pero la escena no era de gloria. En vez de eso, representaban la agonía, la locura y el arrepentimiento de aquellos que habían sucumbido al poder. Me encontraba en lo que parecía ser una sala de trono, pero no las de los emperadores que una vez gobernaron con firmeza. No, esta era una sala tomada por la decadencia. El aire era denso, impregnado por el hedor de la muerte misma. Las sombras se deslizaban a lo largo del suelo de piedra, como si tuvieran vida propia, y una risita apenas audible resonaba desde las oscuras esquinas de la habitación. «¿Eres tú?», susurró una voz espectral que pareció surgir de la misma piedra. El elegido. El receptor de la condena. Me di la vuelta, el miedo se apoderó de mí, y traté de escapar, pero los ecos de las risas resonaban cada vez más cerca. En ese instante, la figura del emperador, desgastada pero digna, se hizo presente frente a mí. Su mirada, que un tiempo había sido llena de poder, ahora solo reflejaba desesperación y desesperanza. ¿Crees que puedes escapar de lo que fuiste?, la pregunta resonó como un mantra, inundando mi mente con visiones de su propia caída. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras el emperador levantaba su mano. Con un gesto, una neblina densa se disolvió, revelando a las almas atormentadas que habían sido condenadas a vagar en esta sala. Eran recuerdos de traiciones y sacrificios, las mismas sombras que había enfrentado antes. A medida que empezaban a avanzar hacia mí, sus rostros se distorsionaron en una mezcla de dolor y furia. «No te acerques». «No soy uno de ustedes», grité con todas mis fuerzas, retrocediendo hasta chocar contra la fría pared. Pero ellos no se detuvieron. Eran un ejército de lamentos, y cada gesto que hacían revelaba la agonía de siglos atrapados en una lucha sin fin. Su presencia vivía en cada rincón de esta sala decadente. Fue en medio de este horror donde escuché un eco familiar. La risa burlona de la sombra que había emergido del almacén se incorporó a esta sinfonía de pesadumbre. Jenny, susurraron las almas mientras a sus pies surgía una figura difusa que tomó forma ante mis ojos aterrorizados. Yo conocía a Jenny, era una amiga de mi infancia, una luz en un universo desolador. «No. No puedes estar aquí», balbuceé, el horror se ancló en mi garganta. La imagen de ella se acercaba, y aunque su rostro era familiar, sus ojos carcomidos por la desesperación contaban una historia amarga de sufrimiento. ¿Por qué regresé? ¿Es esto lo que me esperaba? Las paredes comenzaron a temblar y a desmoronarse, como si se desgastaran de la presión de todas esas almas atadas a su destino. Las sombras comenzaron a silenciosamente absorber a las almas en un tétrico baile de alivio, dejando a su paso un aire enrarecido que ardía. «El destino es un ciclo», anunció Jenny, «y tú, amigo, eres la clave para desatarlo». El pánico surgió de nuevo dentro de mí. «No. No puedo. No sé cómo hacerlo». Las sombras se tornaron más intensas, susurros y gritos resonaban con fuerza. Intenté gritar, pero las palabras no salieron de mi boca. Todo lo que podía escuchar era el rugido de su ira, una vorágine de desesperación que parecía acogerme en su seno. «Debes elegir». La figura de Jenny se desvaneció momentáneamente, atrapada entre las sombras que se arremolinaban ferozmente a mi alrededor.
Mi corazón latía enfurecido tratando de encontrar la lógica en este espiral de dolor. Pero el temor era solo un eco lejano, mientras el presente se escurría rápidamente como agua entre mis dedos. El último resquicio de luz se apagó. En el instante exacto en que la oscuridad me reclamaba, una visión rápida de mi futuro se manifestó ante mí. Un imperio en llamas, gritos de traición y redención flotaban en el aire. Con cada palabra susurrada, recordé las adivinaciones de los antiguos, las promesas perdidas. Mis manos temblorosas se alzaron en un intento de contener las sombras cual titanes en guerra y entonces, justo antes de ser arrastrado a las profundidades de la oscuridad definitiva, un último susurro me alcanzó. Los emperadores siempre esperan un nuevo sacrificio. Con un último grito de resistencia, todo se volvió negro, y supe que mi lucha apenas comenzaba. La oscuridad no fue silencio. En medio de su opresiva intensidad, un murmullo se alzó como un coro distante, un lamento que resonaba entrelazado con los ecos de un pasado viviente. La nebulosa opaca comenzó a disiparse lentamente, revelando una nueva escena. Me encontraba ahora en un cruce de caminos, donde el frío amargo de una brisa oscura golpeaba mi piel y recordaba un tiempo lejano de angustia y traición hasta donde alcanzaba la vista, figuras sombrías surgían del suelo, como si las mismas piedras estuvieran reclamando lo que alguna vez se había perdido. Sus rostros eran irreconocibles, una fusión de angustia, pero sus ojos brillaban con una extraña luz luminiscente. Era un espectáculo que erizaba la piel y cuestionaba la cordura. A medida que me acercaba, la atmósfera se tornaba más pesada, la presión me constriñó el pecho, cada respiración era un desafío por el temor que impregnaba el aire. De repente, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar, y en un instante, el cielo se desgarró con un trueno ensordecedor. Una figura aterradora emergió del horizonte. Era un coloso con una armadura resplandeciente, una versión grotesca de la gloria que alguna vez habían ostentado esos emperadores. Su rostro, aunque humano, estaba cubierto por un yelmo que emanaba un fulgor ominoso, y sus ojos parecían portadores de toda la avaricia acumulada por siglos de dominio. «Eres tú, el portador de la llama que consume», resonó su voz, un estruendo que hizo temblar mi ser. «Ven. Debes elegir tu destino, el sacrificio o el reino de la locura». Retrocedí aturdido, pero la figura avanzaba con paso firme, sus movimientos fluían como el agua, pero en su esencia latía más bien la discordia. «No. No soy ningún seguido de tus promesas maquiavélicas», grité, aunque el eco de mis palabras resonó en vano, atrapadas en ese espacio cercenado por el pánico. El emperador se detuvo, la risa retumbante destelló en la negrura como un trueno. «Tus amigos nunca están lejos, y aunque creas que han desaparecido, las sombras las retendrán para siempre en este reino». El aire se hizo espeso. La figura de Jenny se materializó repentinamente, envuelta en una niebla oscura que parecía devorar la luz misma. Su mirada era de desesperación, y cuando su boca se movió, las palabras que salieron eran un eco de un sufrimiento eterno. «No puedes liberarnos», murmuró, su voz fría como el acero empapado en llanto. «Estamos atrapados en el tejido de sus mentiras. Debes actuar». Antes de que pudiera responder, el coloso alzó su mano, y una tormenta de sombras empezó a formarse a su alrededor, girando y creciendo hasta convertirse en un torbellino abrumador. Las almas atrapadas eran arrastradas hacia el vórtice, su desesperación aumentaba a medida que se deslizaban a la vorágine, gritos y lamentos se unían en un clamor macabro. De entre la confusión, una idea surgió en mi mente. Si lo que más temía era ser uno de ellos, quizás también era la clave para romper la cadena de su dolor. «No daré mi vida. No seré tu sacrificio», grité, y con cada palabra, una nueva luz brotó de mi pecho, iluminando un camino hacia la oscuridad misma. Las sombras comenzaron a girar en una espiral frenética, el poder que emanaba de mi interior chocaba contra su ira. Al instante, una huella de esperanza arañó el fondo de mi ser, y vislumbré una salida. Pero antes de que pudiera actuar, el emperador lanzó un rugido de furia. «Tontamente inútil, eliges la tormenta antes que el trono. Te lo advertí», sentí un tirón en mi esencia, como si un hilo invisible me arrastrara hacia el abismo. La figura de Jenny se desvaneció, su rostro atrapado en una mueca de anhelo resonó en mis pensamientos. Y entonces, con un nuevo grito de desesperación, un destello fugaz iluminó la sala de trono una vez más. Pero esta vez, una imagen diferente se proyectó, una historia oculta llena de sombras y traiciones. Y entre el caos, la revelación se hizo clara, la visión del futuro ya se había consumado. Los secretos de los emperadores habían cruzado las fronteras del tiempo y el sacrificio no era mío, el verdadero sacrificio,
el destino ya jugado. Recaía sobre aquellos que habían hecho el pacto. De pronto, el suelo crujió bajo mis pies, y todo el universo pareció girar. En el instante en que caí al abismo, fui consciente de una elección que resonaría a lo largo de la eternidad. El destino que creía haber evitado estaba tomando forma justo frente a mí, y, antes de que mi mente pudiera establecer una conexión, una sombra conocida surgió de la oscuridad. «Despierta», resonó la voz familiar. Todo se volvió inestable, y yo supe que esto no era el final. Era solo el precursor de un horror indescriptible que estaba por desatarse. El aire se espesó al abrir los ojos, sintiendo que la realidad había cambiado de una forma angosta y debilitante. Estaba en un lugar extraño, rodeado de ecos distorsionados. Un salón de mármol desgastado y sus esquinas apuntando hacia una oscuridad impenetrable. El frío era tan penetrante que parecía estar vivo, capaz de recorrer cada rincón de mi cuerpo mientras me esforzaba por recordar cómo había llegado allí. A mi alrededor, las paredes estaban adornadas con frescos de emperadores en sus días de gloria, pero sus rostros eran grotescos, un mosaico de horror y sufrimiento. Sus ojos, sin vida, parecían seguirme en cada paso, llenándome de una inquietud tan abrumadora que no podía evitar buscar una salida. La luz titilaba, temerosa, como si estuviera consciente del peligro que acechaba en la penumbra. «Ayúdame». Un susurro quebrado resonó a mi lado, tan tenue que apenas podía discernirlo entre el roce del viento frío. Volteé rápidamente, y vi una figura encorvada sobre la marquetería del suelo, una sombra con el rostro cubierto por una capa oscura. Sus manos se aferraban al suelo, clamando por la vida que apenas parecía tener. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz entrecortada por la ansiedad que me invadía. La figura se volvió lentamente, revelando un rostro desolado, una mezcla de recuerdos y terror de antiguos emperadores que regresaban para atormentarme. Sus ojos eran un abismo del que emanaba un lamento profundo. «Soy un eco de lo que una vez fue, un prisionero de mis propias ambiciones», respondió la figura, su voz un susurro envolvente que era, a la vez, tentador y aterrador. «El pacto que hicimos, los sacrificios que exigimos. Todos estamos atrapados en este ciclo maldito». La imagen de Jenny me atravesó la mente como un rayo. «No. No puedo dejar que eso me pase», grité, mirando al cautivo con desesperación. Era como si las palabras de la figura dieran vida a mis peores miedos. «No voy a ser uno de ustedes», la sombra se encogió, y su desespero hizo eco en mi propio corazón. «La única forma de escapar es descubrir la verdad que los ha mantenido prisioneros, los secretos de aquellos que gobiernan desde las sombras». Mientras hablaba, el entorno comenzó a vibrar con una energía palpable. Las paredes parecían respirar, pulsando con un ritmo frenético que me llenaba de terror. Tras el eco de sus palabras, las figuras sombrías antes inmóviles comenzaron a emerger a mi alrededor. Sus ojos brillaban con un anhelo latente por liberarse de su cautiverio. «Debes encontrar el aliento de la verdad», instó la figura, pero justo cuando abrió su boca para seguir hablando, el suelo se sacudió con más violentos temblores. Un grito desgarrador surgió entre las sombras, y los lamentos se alzaron en un clamor desolador. Las almas estaban enloquecidas. Estaban desesperadas. Sin entender cómo, sentí que la caída se acercaba de nuevo. La pulsación y la presión sobre mi pecho volvían, arrastrándome al borde del pánico. A medida que la imagen del emperador colosal resplandecía en mi mente, comprendí que no podía quedarme allí. Atrapado en esa pesadilla, debía buscar la verdad. Pero ¿cómo se descubre algo de lo que los propios emperadores habían hecho tan invisiblemente? Cuando finalmente decidí avanzar, esas sombras se lanzaron hacia mí, mordiendo el aire y desgarrando la tenuidad de mi coraje. «No», grité, mientras un torbellino de presencias familiares me rodeaba. Sus formas difusas susurraban nombres y recuerdos que creía olvidados. El aire cambió nuevamente, y en un instante, una puerta de luz se abrió en la distancia, prometiendo una salida, una escapatoria de la tormenta de emociones y sombras que me atormentaban. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, una mano fría como el hielo se aferró a mi tobillo, y caí al suelo con un golpe sordo. «¿Qué hiciste?», exclamó la figura encorvada, terror en su voz. «La luz no te salvará. Esa puerta es un camino hacia la verdad oculta de los emperadores, un camino hacia la muerte». Las sombras comenzaron a acercarse, y su forma se volvió más definida, como si un oscuro ejército estuviera dispuesto a arrastrarme hacia el abismo de sus secretos. En ese instante, comprendí que el horror no había hecho más que comenzar, y antes de ser absorbido por la oscuridad, vi el rostro de Jenny emergiendo entre las sombras,
Su mirada reflejaba desesperación y a la vez una extraña determinación. «Encuentra el aliento de la verdad», gritó justo antes de que todo se sumiera en la penumbra, su voz resonando como un eco duradero, mientras yo, atrapado en ese universo sombrío, comprendía que el verdadero camino hacia la salvación y la condena apenas comenzaba. Un grito desgarrador rompió el silencio de la sala, y las sombras parecieron encogerse, como si temieran lo que estaba por venir. Caí sobre el suelo frío, sintiendo como el mármol helado me consumía. La mano yaciente en mi tobillo me hizo experimentar todo el peso del horror, la figura encorvada me observaba con sus ojos vacíos llenos de desesperación. «Debes dejarla ir», dijo la sombra, susurros de antiguos palacios resonando en su voz. «Si sigues buscando la luz, perderás tu alma». En su mirada había una apasionada súplica, pero estaba más allá de la razón, como un eco de un tiempo lejano. Me levanté tambaleándome, con el corazón rugiendo en mis oídos. Las figuras que emergían de la oscuridad eran cada vez más y más numerosas, sus rostros angustiados eran deleznables y familiares. En su cercanía, la desesperación parecía palpable, como si un velo de dolor opaco envolviera a nuestro alrededor. «¿Quiénes son?», pregunté, mirando a cada una de las sombras que se movían como esperanzas ahogadas. En respuesta, comenzaron a murmurar, una cacofonía de sollozos y recuerdos perdidos, y comprendí que eran los ecos de las ambiciones no cumplidas y sacrificios olvidados de aquellos emperadores que una vez dominaron el mundo. «Detrás de cada uno de nosotros hay una verdad no contada», clamó uno de ellos, su voz un rasguño hecho eco en la penumbra. «El aliento de la verdad es la única salida que quedará a tu disposición. No te des la vuelta, no te detengas». Me volví hacia la luz que aún parpadeaba al final de la sala y, a pesar de las advertencias de la figura encorvada, me sentí atraído hacia ella. Sin embargo, cuando di un paso, la imagen de Jenny seguía presente, sus inquietantes ojos reflejaban una mezcla de desafío y angustia. «Así es como caen», susurró una sombra, acercándose, notando mi determinación. «Sigues el camino de la ambición, pero no hay retorno desde la verdad». La sala comenzó a retumbar, como si las almas condenadas estuvieran despertando a la vida. De pronto, una de las sombras se abalanzó hacia mí, y mi instinto de supervivencia me impulsó a saltar hacia la luz. La figura encorvada me gritó: «No, la verdad te condenará», pero el eco de su voz se desvaneció cuando me impulsé adelante. Cuando crucé la frontera de luz, un fuerte estallido lleno de ecos resuena en mi pecho, y me vi arrastrado hacia una nueva dimensión. La luz era un túnel que se torcía y giraba, un caos de sombras danzantes, sus voces resonando como un murmullo de secretos ancestrales. Sin embargo, en cada giro, cada revés, la figura encorvada continuó apareciendo, intentando advertirme de aquello que estaba por venir. Finalmente, caí en un espacio vasto, un coliseo de mármol cibernético, donde el aire estaba cargado de una electricidad palpable. Allí, vislumbré figuras imperiales que parecían estar conversando en un lenguaje olvidado, mientras que a su alrededor danzaban almas en pena, ensartadas en una lucha constante por la libertad. Entonces, en medio del bullicio y las chispas de energía, algo salió de la penumbra, una inmensa sombra que crecía y se expandía, absorbiendo los ecos de protestas y lamentos. Con una voz profunda como un trueno, la sombra emitió un solo nombre que resonó en mi cerebro: «Revela». Antes de que pudiera comprender la magnitud de su presencia, sentí una presión insoportable, como si todas las sombras anteriores se agolparan a mi alrededor, tratando de arrastrarme de nuevo hacia la oscuridad. Las almas gritaron en un susurro de advertencia. «El aliento de la verdad es un sacrificio que podría desatar el horror». Por un instante, el mundo se detuvo, y vi el rostro de Jenny flotando entre las sombras. Su mirada decía más que las palabras. Sus labios formaron un pedido silencioso, mientras el caos de los ecos comenzaba a materializarse, formando una serie de portales interdimensionales que se abrían por toda la arena del Coliseo. La sombra monumental se elevó ante mí, y mientras su aura amenazante centelleaba como el rayo, escuché un último grito entre las sombras. «¿Qué elegirás? ¿La verdad o tu alma?». Y en ese preciso momento, comprendí que todo lo que había sido parte de mi vida anterior estaba a punto de revelarse. La presión aumentó dramáticamente, y con un último empuje, me lancé hacia el portal más cercano, con la idea de escapar, pero nunca había estado tan equivocado. El instante antes de cruzar el umbral, un último grito desgarrador retumbó, y antes de comprender qué sucedía, la sombra voraz me envolvió, arrastrándome hacia el abismo. «No es tiempo de escapar», resonó en las profundidades de mi ser, y a medida que desaparecía, supe que este era solo el comienzo de un horror inimaginable. La oscuridad me envolvía como una manta opresora, y cuando finalmente abrí los ojos, la confusión era total.
Me encontré en una celda, despojado de vidas y recuerdos. Una prisión del tiempo que parecía girar en un susurro constante de agonía. A mi alrededor, las paredes de piedra estaban cubiertas de inscripciones desgastadas, fragmentos de historias llenas de sacrilegios, promesas rotas y almas condenadas. El aire estaba impregnado de un hedor rancio, como si el propio lugar llorara las pérdidas inexorables de aquellos atrapados en su mismo ciclo. Escuché ecos distantes, retumbando en la penumbra. Voces de aquellos antiguos emperadores, perdidos en sus desesperanzas, resonaban a través de los barrotes. Tú también serás uno de nosotros, susurraron al unísono, generando un hueco helado en mi estómago. Ya no sabía si el pánico me dominaba o si simplemente me había entregado a un resignativo destino. El recuerdo de Jenny flotaba en mi mente, y su rostro pálido se convertía en un reflejo distorsionado por la culpa. El legado necesita nuevos sacrificios, recordó su voz, y en ese momento comprendí que el ciclo jamás había terminado, sino que se había extendido, esperando que un nuevo elegido lo alimentara. Iba a ser la próxima víctima, había cruzado líneas cuya existencia ni siquiera podía imaginar. La verdad a la que había sido arrastrado no era liberadora, sino una continuación incesante de sufrimiento. De repente, una figura apareció al final de la celda, el coloso de armadura que había visto anteriormente. Su rostro escalofriante resplandecía con la luz tenue de la sala. Eres un relicario de secretos. Tu sangre es la clave para avivar la llama del poder, dijo, su voz temblando con un eco de promesas y traiciones. Cada palabra me golpeaba con la fuerza de una maldición antigua y supe que no podía escapar de este horrible destino. Desesperado, intenté recordar cómo había llegado aquí, qué había hecho para cruzar el umbral de la historia oscura. Pero las imágenes se desvanecían, mi realidad era una serie de sombras, de ecos lejanas y susurros de almas perdidas. Giré la cabeza, buscando una salida, pero al caer sobre miradas vacías, algo en el fondo de mi ser me decía que la verdadera salida, si alguna vez existió, se encontraba en esa repugnante revelación de mi propia naturaleza. Las paredes comenzaron a vibrar, y un sonido como una tormenta resonó alrededor. El imperio del miedo y la desesperación se cernía sobre mí, formando un coro que incrementaba en volumen, intensificando la oscuridad que me rodeaba. En un momento de furia, grité, «No seré uno de ustedes». Pero mis palabras eran meras cenizas en el aire, las sombras se reían de mi resistencia. Fue entonces cuando el coloso se acercó, su rostro sombrío desapareciendo en la penumbra. No tienes elección, niño de los emperadores. Esta historia ha sido tejida, y tu sangre es el hilo que continúa el cuento. Su voz resonaba como un eco simbólico, y de repente su mano se alzó, el aire se volvió más pesado, y comencé a sentir que mi esencia era drenada lentamente. Recordé las risas, los gritos, cada eco que había llenado el almacén antes de cruzar el umbral. Todo estaba interconectado, y el único camino hacia la redención se encontraba en el corazón de ese eterno ciclo. Mi destino se entrelazaba con los de aquellos emperadores que una vez habían reinado, pero en sus miradas nunca había visto una chispa de amor. Solo codicia, ambición y un deseo insaciable por el poder. Las sombras empezaron a avanzar, tomando formas familiares que conocía demasiado bien. Podía ver las figuras de mis amigos, de aquellos que había perdido, todos atrapados en el mismo abismo. Entendí la verdad, y como un rayo en la oscuridad, lo comprendí, el horror nunca cesaría. Las almas serían sacrificadas una y otra vez, pasándose de un elegido a otro. Una cadena interminable de sufrimiento. Miré arriba, al coloso, a las sombras que ahora formaban una multitud a mi alrededor. Esta era mi vida, mi historia, un ciclo de oscuridad y desolación, y era mi destino perpetuarlo. Las sombras se movían al unísono, sus ojos vacíos llenos de anticipación y del deseo de consumir lo que quedaba de mí. ¿Es así como termina?, pregunté con un hilo de voz, aunque mi mente sabía la respuesta. No había marcha atrás. El precio de la verdad eran mis recuerdos, mis pasiones, todo lo que significaba ser humano. La oscuridad jamás había estado tan cerca, y al entender eso, supe que el verdadero horror no era lo que había enfrentado, sino lo que aún estaba por venir, la condenación que me aguardaba al otro lado de este abismo. Con los ecos de aquellos antiguos emperadores resonando en mi mente, sentí como la oscuridad se cernía sobre mí, como un manto que esperaba un nuevo sacrificio. Y así, en un último instante luminoso, comprendí que no simplemente había aceptado el legado, era ahora parte de él. Siempre habrá un nuevo sacrificio, murmuré en voz baja, mientras la sombra del coloso avanzaba y el abismo me reclamaba.
y en el instante que sentí su abrazo helado arrastrándome, una risa retumbante resonó en la distancia. Un eco eterno de aquellos que habían estado condenados antes que yo, y supe que jamás encontraría paz. La historia continuaría girando, y al final, la única conclusión era que el horror jamás se extinguiría, pues el verdadero sacrificio era la eternidad misma. Porque en este lugar, siempre habrá alguien destinado a ser el próximo.